Y el país se integra y una vez que Estados Unidos dio inicio con su ofensiva contra Irán, desde el Ecuador se analiza cuáles serían las repercusiones para el campo petrolero. Una de ellas ha mencionado Osvaldo Erazo, que de momento no se vería afectado el país, más se ha dado a conocer algunas de ellas y ha dicho que es tiempo que el Ecuador también tome otras acciones, ya que poco a poco nuestra reserva petrolera podría ir disminuyendo. Escuchemos lo que dijo Osvaldo Erazo, experto petrolero. Bueno, primero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de una cuestión geopolítica, o sea, una cuestión de que empezó ya esta situación ya desde marzo de este año, cuando ya a inicios de este año Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos. En marzo ya le amenazó a Irán de que si no renunciaba a sus intereses nucleares le iba a bombardear. Eso ya lo dijo en marzo el presidente de los Estados Unidos. En marzo también no solo amenazó a Irán, sino que también dijo que va a sancionar a los países que adquieran el petróleo de Rusia, o sea, y que les iba a poner aranceles indirectos, ¿cierto? Eso, y también le quita la licencia para operar a Repsol, ¿no es cierto?, y a Chevron en Venezuela. O sea, ya había unos movimientos que se dieron ya en marzo. En abril empieza con esta cuestión de los aranceles, ¿no es cierto?, cuando declaró la liberación de los Estados Unidos el 3 de abril. Y empieza la guerra comercial principalmente con China, ¿no es cierto? Y claro, yo te pongo aranceles, pues me pones aranceles, comienza a subir los precios de los dos, entre dos potencias que consumen el 35% del petróleo del mundo. O sea, los dos colosos de consumo del petróleo. Entonces, ahí como que el mercado se ponía nervioso, ¿no es cierto? Claro, si es que va a subir el precio del uno y del otro, ¿qué pasa cuando suben los precios? Se consume menos. Y cuando se consume menos, se produce menos, obviamente, y necesitas menos energía, menos petróleo. Entonces, se estimaba que iba a venir una demanda debilitada y los precios comenzaron a bajar. Bajaron, y hay que tener en cuenta lo que pasó el 3 de abril también, cuando el 3 de abril la OPEP más, ¿no es cierto?, que controla más del 40% del petróleo del mundo, decidió incrementar su producción en 411,000 barriles diarios a partir de mayo. Después aprobaron que a partir de junio otros 411,000 y ya se aprobó que a partir de julio ahorita y para agosto se incrementarían otros 411,000 barriles diarios. Entonces, con una demanda débil, comenzó a haber una sobreoferta y todas esas circunstancias hizo que bajen los precios del petróleo. ¿Cierto? Cierto es de que ya no hay mucho peso del precio del petróleo en el presupuesto, pero nos ayuda con mucho del dinero que ingresa aquí para lo que es mantener lo que es la dolarización y también en mantener un poco lo que es el presupuesto general del Estado. ¿No es cierto? Viene el conflicto el 12 de junio, ¿no es cierto?, el ataque de Israel a Irán. Y eso hizo que los precios en comparación con los mínimos de mayo, tengan un 30% más de precio. Sí, pero llegó, por ejemplo, este ratito estamos con $75 por barril, que es básicamente el mismo valor con el que se empezó el año. En enero tuvimos $75. O sea, no ha habido más bien una baja, este rato se recuperó, ¿cierto? ¿Y esto cómo nos podría afectar a nosotros? Tenemos nosotros un presupuesto general del Estado, ¿no es cierto?, en $63.7 por barril. Pero si vemos nosotros, por ejemplo, se vendió de enero a mayo en promedio de $61.18 por barril. Son $2 menos de lo presupuestado. Entonces uno dice, bueno, $2 de 63 a 61. No. Nosotros exportamos más o menos 120 millones de barriles al año. $1 menos son 120 millones de dólares menos. Y tenemos nosotros $2 menos. Puede ser que se recupere un poco y que salgamos a tablas, pero hay que tener en cuenta de que este rato hay una sobreoferta
y si se reanudan las negociaciones, porque este momento queda abiertas las puertas para una decisión diplomática, conversaciones, y si se soluciona rápido, los precios tenderían a una baja por el hecho mismo de que hay una sobreoferta de producción. ¿Cómo nos coge a nosotros como país este momento? Como país, primero, con una baja producción de petróleo. Estamos con un petróleo. Si nosotros vemos datos oficiales del Banco Central de enero a abril, comparando con enero a abril del 2024, se produjo o se extrajo 4.6% menos de petróleo. O sea, estamos con menos producción, ¿no es cierto? Y eso hizo que exportemos menos, o sea, un 3% del petróleo hemos exportado, menos 3%. Y a eso súmale los problemas que tenemos con la refinería. La refinería vino de 6 meses de para programada. Después tuvimos nosotros el derrame de Quinindé. Y después del derrame de Quinindé vino el temblor, ¿no es cierto? Que fue eso en abril, si no me equivoco. Y luego vino ya en mayo el incendio, ¿no es cierto?, de los tanques de Fueloy. Entonces, tenemos una para constante de la refinería, nuestra principal refinería del país, y eso hizo que tengamos que nosotros importar más. ¿Por qué? Porque de enero a abril se produjo o se refinó menos 12% de combustibles. Y eso generó que en ese periodo tengamos nosotros que estar importando un 11% más de combustibles. Entonces, claro, este rato nosotros como país petrolero, entre comillas, nos podríamos beneficiar con un precio más alto del petróleo. Pero no olvidemos de que, por ejemplo, nosotros dependemos del mercado internacional. El 73% del diésel que consumimos en el país es importado. El 64% de las gasolinas que consumimos en el país es importada, y en el gas es más dramático. El 87% del gas que consumimos en el país es importado. Y ahora con la refinería, con estos problemas que tiene, obviamente Petroecuador debe haber hecho ya la reprogramación para importar un mayor porcentaje de combustibles. Tal como van las cosas, bueno, con lo que está pasando con Estados Unidos y estos problemas que ha atravesado precisamente la refinería, el sistema de oleoductos pesados, ¿podría haber desabastecimiento de combustible o de gasolina? Bueno, el país tiene un problema también en lo que se refiere a infraestructura, almacenamiento de combustibles. Como país tenemos de 10 a 12 días de stock de combustibles, ¿no es cierto? Entonces, pero no olvidemos de que nosotros ya somos deficitarios. O sea, no es que porque paró la refinería nosotros nos convertimos en deficitarios de combustibles. No, eso ya es décadas, ¿no es cierto? Entonces aquí ya viene las importaciones de emergencia, y obviamente son importaciones en las cuales el precio son más altos, por el hecho mismo de que no son programadas. Entonces importas más a un precio más alto. Y ahí viene el problema, que caemos como siempre en un tema que es los subsidios a los combustibles. El año pasado nosotros como país subsidió en combustibles más de 3,000 millones de dólares en combustibles, subsidios a los combustibles, ¿no es cierto? Subsidios que no cumplieron con su objetivo, que era el de redistribuir el ingreso, y más bien quien se beneficiaba son personas que tienen más recursos. Entonces, toca regresar a ver este momento, de que hay que hacer una política integral, no solo de petróleo, sino energética. Y dentro del petróleo, no solo fijarnos en incrementar la producción petrolera, porque si yo no certifico que hay más petróleo, nadie va a venir a invertir para sacar el petróleo. Si yo certifico como país, invirtiendo como país, que hay más recursos, y digo, a ver, en esta zona hay, va a venir la inversión extranjera, ¿cierto? Entonces hay que hacer una política con una verdadera planificación, teniendo en cuenta que se necesita tiempo, recursos,
equipo técnico, preocuparse de lo que es la infraestructura. Ahorita este rato con el incendio y con los problemas que tenemos en el SOTE, en el sistema de oleoducto transecuatoriano, demuestra que se necesita un constante mantenimiento de la infraestructura de Petroecuador en este caso. ¿Declarar en emergencia sería oportuno? Bueno, lo de la declaración de emergencia no, pero lo que sí es hacer una planificación global, ¿no es cierto?, de toda la cadena de valor del sistema petrolero, o sea, todo lo que es prospectiva, producción, transporte, almacenamiento, importación, refinación y comercialización de combustibles. Una planificación también a nivel de mantenimiento de tuberías, porque hemos visto, si bien son fenómenos naturales que están ocasionando esto, pero también en algunas ocasiones se produce la rotura de las tuberías. Hay que hacer un mantenimiento también. Claro, o sea, no solo de las tuberías, sino de toda la infraestructura. O sea, no olvidemos de que tenemos problemas del transporte del petróleo, también del transporte de los combustibles. O sea, no solo son los oleoductos, sino también hay problemas en los poliductos. Darle seguridad a lo que son los poliductos. Sí, y también no solo lo que se refiere a seguridad, sino también toda la infraestructura de la refinería. Por eso es importante este dato, ¿no es cierto?, que el gobierno anunció de que viene una nueva refinería de 80,000 barriles diarios, pero nosotros tenemos un déficit no de 80,000 barriles diarios, sino entre 180 y 200,000 barriles diarios. Y se necesita una refinería de alta conversión. O sea, sí justifica una nueva refinería, sí justifica una nueva infraestructura y sí justifica que se debe dar mantenimiento a lo existente. Ahora, ¿cómo van las cosas? ¿Cuál es el panorama para el sector petrolero de nuestro país, tomando en cuenta lo que íbamos conversando? Hay que tener en cuenta de que estamos viviendo el ocaso de una época petrolera. O sea, tarde o temprano nosotros dejamos de ser país petrolero, entre comillas. Y allá viene ya, este momento ya se debería ir pensando en una economía post-petrolera. O sea, ¿cuál va a ser el sector económico que va a reemplazar estos ingresos? ¿Qué es lo que hacemos? También ya el desarrollo de otro tipo de energías. No la convencional, la de hidrocarburos, sino ya energías limpias que vengan acá a reemplazar a las energías que están. Este momento, por ejemplo, que estamos con el problema del estrecho de Hormuz y todo lo demás, o sea, ya no es como en otras épocas que solo el hecho de decir que voy a cerrar el estrecho de Hormuz, los precios se disparaban. No, ahora ya, ¿por qué? Porque ya, por ejemplo, Estados Unidos, hace 10 años su producción era mínima, ahora es el principal exportador de petróleo del mundo, el principal productor, mejor dicho, de petróleo del mundo. China, el año pasado, por ejemplo, produjo para su consumo local más autos eléctricos que los convencionales. Entonces ya el planeta se está preparando para eso. Nosotros como país también tenemos que subirnos en eso, ¿no es cierto? Y también, pero sin dejar de lado también la situación petrolera, que por ejemplo también son temas en lo que se refiere aquí, no solo los subsidios, sino que también, si es que en algún momento se eliminan los subsidios, el gobierno también tiene que buscar una compensación. Y una de las posibles compensaciones es mejorar la calidad de los combustibles. Pues el gobierno entonces debería tratar de alguna manera poner a buen recaudo el petróleo que estamos sacando en esta crisis que estamos viviendo. Siempre debería estar eso a buen recaudo, ¿no es cierto?, lo que se refiere, porque bien o mal genera riqueza. Si bien es cierto, no es una riqueza como antes, ¿no es cierto?, más o menos te llega este año al presupuesto 2,000 millones de dólares, o sea, no llegan ya a cantidades, pero en todo caso son dineros que en volumen permiten mantener la dolarización en el país. Entonces, y claro, es urgente crear más reservas, porque no olvidemos de que tenemos el cierre paulatino del bloque 43, que es el ITT. Entonces eso tarde o temprano nos va a pasar factura como país. Y estos cierres también, como lo mencionas, tarde o temprano nos va a pasar factura, y esto se suma, por ejemplo, las roturas constantes, falta de mantenimiento y los problemas también que enfrentan los distribuidores de combustibles. Tenemos problemas en toda la cadena de valor.
Claro, la infraestructura de los problemas, ¿no es cierto? También la distribución de combustibles, o sea, no olvidemos de que el hecho de que tengamos un mercado con combustibles subsidiados genera una serie de distorsiones. Distorsiones no solo del contrabando del país a otro país, por el hecho de que tenemos un precio de combustible más barato, sino que también hay problemas de un segmento de consumo a otro segmento de consumo, porque hay diferencia del diésel, por ejemplo, para el sector automotriz tiene un subsidio. El sector, ese mismo diésel, si se vende al sector eléctrico, tiene un subsidio mayor. Y si ese diésel se va yo que sé, al sector industrial, ese no tiene subsidio. Entonces se puede dar un mal uso. Y en la distribución, una de las distorsiones es de que hay un control total del Estado, ¿no es cierto?, que define cuál es el precio, el precio de terminal, cuál es el margen de comercialización. Un margen de comercialización que durante 22 años se mantiene fijo y que no se ha ido actualizando. Estábamos escuchando a Osvaldo Erazo, quien daba a conocer y hacía un análisis sobre todo de este conflicto entre Estados Unidos e Irán, en lo referente al sector petrolero. Ha dado algunas recomendaciones y también lo que el Ecuador debería tener, miras para otro tipo de energía y también para que se pueda aumentar el presupuesto general del Estado. Con esto retornamos. Corape informa.